Gracias por continuar con nosotros. Recuerden, estamos el día de hoy hablando sobre las características que tiene la cultura chicana, su historia, su desarrollo, y vamos a ir abordando el proceso de la cultura chicana a lo largo de este programa. Muy bien. Antes de irnos a nuestra primera pausa comercial, comentábamos acerca de que existe una diversidad de comunidades a las que se les pudiera decir chicanos, pero que caben realmente dentro de otra clasificación. Sí, por favor, retomamos el tema. Claro que sí. Estaba yo comentando antes de que nos fuéramos que el día de hoy el término chicana o chicano nuevamente es una identidad política, ¿sí? Y se utiliza más en círculos académicos o en círculos de personas que están trabajando en activismo social, ¿sí? Por ejemplo, por derechos de los inmigrantes, etcétera. Encuentras mucho el término a los jóvenes universitarios de descendencia mexicana. Hay una tendencia de que ellos se identifiquen como chicanos o chicanas, ¿sí? Pero fuera de ahí, no todas las personas de descendencia mexicana, a pesar de que han crecido en Estados Unidos, se identifican como tal. Hay otros términos que se identifican, algunos se identifican como mexicoamericanos, ¿sí? También otro de los problemas que ha habido dentro de Estados Unidos es que a pesar de que la identidad mexicano es una nacionalidad, pero dentro de Estados Unidos, mexicano se tiene la percepción, se tiene la idea de que es una raza, y eso lo hace muy problemático para las comunidades, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos se asume, ¿sí? Por lo general, de que el hecho de ser mexicano es una raza y que es equivalente a esa combinación de indígena con europeo, ¿sí? El mestizaje, que el mexicano es equivalente a eso. Pero, por ejemplo, alguien como, Ana Gabriel, que tiene una descendencia china, ¿sí? ¿Dónde entra ella? Sí, para nosotros ella es mexicana, pero cruzando a Estados Unidos se vuelve es problemático, porque la idea que en Estados Unidos se tiene de quién es un mexicano, o alguien que sea rubio de ojos azules, o un afrodescendiente, ¿sí? O alguien tenemos, no sé, personas del Líbano, de otras, tenemos personas de todo el mundo en México que de origen, ¿sí? Que son mexicanos, o los menonitas sería un gran ejemplo, ¿sí? Que ellos han estado dentro del país desde principios del siglo XX, ¿sí? Pero ellos han mantenido su cultura. Entonces, cuando ellos cruzan la frontera a Estados Unidos, rompen ese esquema que se tiene de qué es un mexicano o quién entra, ¿sí? Quiénes se pueden clasificar. Entonces, otra de las cosas también en cómo las diferentes grupos se identifican. Esto que estás mencionando acerca de que se les llama mexicano, lo asocio de inmediato con la idea de, en primer lugar, de mexica. Y después, en México, como término peyorativo, se usa, o es muy común, decir habla mexicano, es decir, habla náhuatl, ¿sí? Entonces, ¿a eso qué relación le encuentras con la idea de ser chicano? Vendría de mexica, sí, ¿no? Esa parte de esa conciencia política que tiene aquellos que se identifican como chicanos o chicanas, es tener ese orgullo de su origen indígena, porque es precisamente esas características físicas que los identifica que los hace identificar como indígenas, ¿sí? Que ha sido el punto de las razones por las cuales han sido discriminados dentro de Estados Unidos, incluso dentro de nuestro propio país, claro. ¿sí? Entonces es una forma de decir, sabes que me vas a discriminar, pero estoy orgulloso por lo cual tú me estás discriminando, ¿sí? Entonces esa es parte. Ese mismo fenómeno sucede con la comunidad indígena de los Estados Unidos.
Es decir, los indígenas nativos. Los nativos americanos, sí, en sí muchas de las comunidades han, de diferentes identidades. Por ejemplo, el afroamericano es alguien también, es una de las comunidades que han hecho eso, ¿no? El hecho de que durante el periodo de la que estuvieron trabajando por sus derechos civiles, sí, en los 60s, en los 70s, esa idea de que el ser negro era sucio, el ser negro era feo, sí, ellos desarrollaron esa frase de black is beautiful, ser negro es hermoso. ¿Sí? Uh-huh. Es poderoso. Eso, por las razones por las cuales me van a discriminar, por las cuales la sociedad piensa que soy menos, es precisamente por lo cual estoy orgulloso. ¿No sería sería resultado de un mecanismo de defensa? Claro, es de sobrevivencia, de defensa, claro, de sobrevivencia y también de resistencia, más que de defensa es de resistencia, y es algo que realmente se admira mucho de estas comunidades que han estado por décadas, ¿sí? Han estado siendo oprimidos y aún así mantienen ese orgullo de continuar con estas identidades y defenderlas. Entonces, tienen más arraigado el sentido de nacionalismo, de identidad nacional que los mexicanos. En cierta forma sí. Creo que es una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando inmigré a los Estados Unidos. Inicialmente, mi experiencia cuando yo empecé a convivir con las comunidades de descendencia mexicana, que sobre todo en ese caso cuando yo estaba en la universidad, con otros chicos que eran nacidos en Estados Unidos, que nunca habían venido a México por X razón, ¿sí? Para ellos eran más mexicanos de lo que yo era, ¿sí? Porque ellos celebraban el 16 de septiembre, traían tatuajes de Tlaloc, etcétera, y me llamaba mucho la atención que sus ideas de lo que era ser mexicano sobre todo habían sido tomadas de la retórica que el gobierno mexicano promovía de lo que es ser mexicano, ¿sí? De la mexicanidad que se promueve, de ese nacionalismo creado por nuestro gobierno. Entonces, eso fue muy interesante, pero ahora tienes que entender por qué ese nacionalismo, en cierta forma, no necesariamente tiene una conexión con el gobierno de México, sino tiene una conexión con el deseo de sobrevivencia, ¿sí? Claro, dentro de un contexto de Estados Unidos donde han sido discriminados y continúan siendo discriminados, y se da uno cuenta exactamente ahorita con la retórica que tenemos con uno de los candidatos a la presidencia, ¿no? O posible candidato. Entonces se da una cuenta el tipo de retórica, y él no es único, él está representando un porcentaje alto, ¿sí? de las comunidades de Estados Unidos que están en contra de México, México-americano, latinos, etcétera. Una pregunta, ¿qué tan fácil se integran los emigrantes nuevos con la cultura chicana? Okay, varía mucho, y te voy a decir por qué. Porque va a variar en clase social, ¿sí? Va a variar en dónde es que las comunidades van a viajar. Como por ejemplo, si tenemos la clase alta mexicana que cuando emigran a los Estados Unidos, por ejemplo, hay una tendencia de esa clase social de no integrarse necesariamente con los trabajadores, ¿sí? Sino que ellos tratan de integrarse más con ciertas élites, ¿sí? Y no necesariamente ellos se identifican como chicanos. Hay una falta de conciencia política no todos, claro, no trato no de generalizar, pero en su mayoría de estas comunidades, de estas clases sociales. ¿Por qué? Porque su afluencia económica, de cierta forma, los protege de esa discriminación. ¿Sí? Y también hay una tendencia que nosotros reconocemos que en nuestras clases sociales más altas hay una tendencia de que son normalmente más blancos, ¿sí? Ahora, los trabajadores
también depende si son indígenas, porque a partir de los 90 ha habido una inmigración más fuerte de comunidades indígenas, incluso hay comunidades en Estados Unidos que han ido de hablar el mixteco al inglés sin haber aprendido el español, ¿sí? Entonces depende también si ellos tienen más conexión con la experiencia de los grupos chicanos. Ahora también, por ejemplo, la experiencia en California depende de la región. Áreas como California son muy fuertes, el movimiento chicano ha sido muy fuerte ahí y hay una presencia y una organización muy fuerte en ese estado. Entonces, las personas que llegan ahí, ellos conocen o hay más recursos para conectarse con esas comunidades. Alguien que inmigra, por ejemplo, a Indiana, a las áreas rurales de Indiana, donde no hay esa estructura o esas comunidades de mexicoamericanas, chicanas, entonces no necesariamente tienen esa conexión. Entonces va a variar por geografía, clase social, claro, etcétera, en cómo se integran. Ahora, ¿qué características tendría la cultura chicana? ¿Qué características? Mira, una de las características muy importantes para poder entender esta comunidad es el hecho de que se encuentran como si fuera un sándwich entre México y Estados Unidos. Por un lado, muchos ¿A nivel geográfico o a nivel no, cultural? A nivel geográfico, a nivel cultural, a nivel espiritual, a todos niveles. Te voy a explicar por qué. Porque por un lado, muchos de los... y puedo hablar de los jóvenes, sobre todo porque como profesora trabajo con jóvenes ahorita, muchos nunca han venido a México, ¿sí? Entonces ellos conocen, saben su cultura, la cultura mexicana a través de sus padres, sus abuelos, sus comunidades, pero nunca han venido a México. Algunos de ellos, muchos de ellos nunca han venido a México, no hablan bien el español, ¿sí? Pero siempre se les identifica ya como mexicanos. ¿Sí? Muy bien, vamos a nuestra siguiente pausa comercial y volvemos enseguida.